Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctora. ¿cómo están? Bien, Bien, bien. bueno. ¿Qué hora es? ¿10:30 o falta? Falta un minuto. Un minuto más esperaremos y voy a empezar a avanzar. ¿Cuántos están conectados? 7. Ya, empezaremos nomás. Ya es -25. Ya hemos avanzado. La última clase que hemos llevado, que era el día martes, hemos visto esqueleto del tronco y hemos avanzado esqueleto del tórax, esqueleto de la columna vertebral y el esqueleto de la pelvis. Con esto habíamos terminado pelvis y pelvimetría.
Ahora nos toca ver cómo este esqueleto del tronco se une, se articula. Voy a empezar por la unión de las vértebras. Cómo se unen los cuerpos vertebrales. Se los voy a dibujar aquí una vértebra para hacerles recuerdo cuántas son las porciones que tiene una vértebra. Va a ser de este color. Hemos dicho que una vértebra tiene un cuerpo vertebral, ¿no? Tiene su apófisis transversa o sus apófisis transversas, porque son dos. Tiene apófisis espinosa, tiene pedículos, tiene láminas, tiene agujero vertebral y tiene 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, 7 detalles anatómicos tiene una vértebra. Ahora vamos a ver cómo se unen los cuerpos vertebrales, cómo se unen las apófisis transversas entre sí, cómo se unen las apófisis espinosas, las apófisis articulares y cómo se unen las láminas. Eso voy a avanzar ahora. Sigo con esqueleto del tronco, sigo hablando del tronco. He avanzado esqueleto y cómo está formado, ahora voy a hacer articulaciones del tronco. Como hemos dicho que el tronco está formado por la columna vertebral, yo voy a ver cómo se unen las partes de una vértebra. El cuerpo, las apófisis transversas, la apófisis espinosa, las láminas, las apófisis articulares. Los únicos elementos de una vértebra que no se unen son los pedículos, porque la superposición de los pedículos forma un orificio, ese orificio se llama agujero intervertebral por donde salen los nervios raquídeos, ¿no? La unión de un pedículo superior con el pedículo de una vértebra inferior forman este espacio que se llama agujero intervertebral y por este salen los pares raquídeos. Entonces, solo esto no se detalla, el resto sí se unen y se detalla. Entonces, vamos a empezar a hablar y vamos a recordar lo que se ha llevado en primer semestre y vamos a ver qué es una articulación. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de una articulación? ¿Qué será una articulación? ¿Nadie? Dice, la articulación es un conjunto de elementos. Así está escrito en su libro. Es un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Entonces, para que se unan dos o más huesos entre sí, para que se una este hueso con este hueso o con este hueso, esta unión necesita de un conjunto de elementos. Vamos a hablar de ese conjunto de elementos. Esos elementos que me van a ayudar a que dos huesos se unan son 6 elementos. Vamos a empezar por las superficies articulares. Si yo no tengo 2 superficies o 3 superficies articulares, no puede haber articulación. Me estoy refiriendo a los huesos. Yo tengo aquí una superficie articular de un hueso, la cabeza de un hueso y la cabeza de otro hueso. Estas dos superficies van a ser una articulación. Entonces necesito superficies articulares. 1. 2. ¿Qué más necesito para completar mi conjunto de elementos que van a unir estos dos huesos? Estas superficies articulares necesitan ser cubiertas por un tipo de cartílago. Estoy poniendo aquí el cartílago de amarillo. Este cartílago se llama así cartílago articular. ¿Qué función tiene este cartílago articular? Cubrir a estas superficies articulares para que no se desgasten durante los movimientos. ¿Qué pasa en las personas mayores y en las personas que practican mucho ejercicio? Suele desgastarse este cartílago articular y cuando ya no existe, las superficies articulares toman contacto hueso con hueso y cuando estas superficies articulares toman contacto se van desgastando a lo que conocemos como artrosis, ¿no? Y causa mucho dolor y además impotencia funcional. Entonces ya tengo dos detalles anatómicos.
o del conjunto de elementos, que es las superficies articulares, y el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino que cubre a las superficies articulares. Entonces, ponemos cartílago articular. Articular. Estoy repasando lo que ya han llevado ustedes en primer semestre. 3. Yo necesito aquí una membrana. Vamos a hacer de otro color. Verde. Necesito de una membrana, así, una membrana que se llama membrana sinovial. Membrana sinovial. ¿Qué función tiene esta membrana sinovial? Va a secretar líquido sinovial. ¿Para qué va a secretar ese líquido sinovial? Para lubricar la articulación, para que los movimientos sean perfectos, ¿no? Los movimientos de flexión, extensión, pronación, supinación, circunducción, ¿no? Entonces, necesitamos de esta membrana sinovial para que secrete este líquido sinovial y lubrique mi articulación. 4. Vamos a cambiar de color, vamos a hacer negro. Una vez que tengo las superficies cubiertas por cartílago y la membrana lubricando a estas superficies y este cartílago, yo necesito de este cuarto elemento que se llama cápsula articular. Entonces yo necesito de una cápsula articular. ¿Para qué necesito de esta cápsula articular? Esta cápsula va a unir las superficies articulares, tiene que unir, ¿no? Ahí está uniendo hueso con hueso, ¿no? 5. ¿Qué más necesitamos? Vamos a hacer de otro color. De este. Una vez que ya tenemos estos 4 elementos, yo necesito, no todo el tiempo, pero en algunas articulaciones necesitamos este elemento que se llama menisco o disco. Voy a escribir aquí. Menisco, así se llama, o disco articular o interarticular. ¿Qué es el menisco o disco? Es un elemento anatómico que tiene forma bicóncava. Miren así, es cóncavo hacia arriba y es cóncavo hacia abajo. Y voy a unir los extremos. Así. Esto es un disco o menisco. ¿Para qué sirve este disco o menisco? Cuando dos superficies articulares no coinciden, puede ser una superficie convexa con otra convexa, estas superficies articulares no coinciden y se puede producir fácilmente una luxación de la articulación. Pero ¿qué pasa si mi superficie es convexa y tengo otra superficie cóncava? Esta articulación sí coincide, ¿no? Y no va a haber una luxación. Entonces yo necesito dos superficies articulares que coincidan. Una será convexa y la otra será cóncava. Y esto sí coincide. Pero cuando es convexa y convexa, no. En ese caso, cuando la superficie articular, se los voy a dibujar, es convexa arriba y la otra también es convexa, este disco o menisco va a hacer que estas dos superficies articulares coincidan, miren, gracias a la concavidad que tienen hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para eso yo necesito este disco o menisco. ¿En qué articulaciones encontramos este disco o menisco? Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, porque los cóndilos del fémur son bien convexos y los platillos tibiales también son algo convexos. Entonces yo necesito de este disco o menisco para que esas dos superficies articulares de la articulación de la rodilla coincidan. 5, 6, el último. ¿Quién va a Doctora, reforzar? ¿Sí? ¿me puede explicar de nuevo sobre el menisco? Claro que sí. Ya, estamos hablando de qué es una articulación, ¿no? Hemos dicho que es un conjunto, este conjunto de elementos que nos van a ayudar a unir dos huesos. Ahora, dentro de ese conjunto de elementos hemos nombrado a las superficies articulares, estas, ¿no? Aquí, esta superficie articular, esta otra. También hemos nombrado y hemos dicho que estas superficies articulares necesitan cartílago cubriendo a la superficie, cartílago articular.
¿Qué más hemos hablado? Membrana sinovial, porque esta membrana tiene que secretar líquido sinovial para lubricar y facilitar los movimientos de la articulación. Luego hemos hablado de una cápsula que va a reforzar la articulación, va a unir estos elementos. Y hemos hablado por último de este disco o menisco. Este disco o menisco es cartílago, ¿ya? Este cartílago, ¿qué va a ser? Tiene forma bicóncava, dice. ¿Qué quiere decir el término bi? Dos. Es cóncavo hacia arriba y es cóncavo hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando las superficies articulares, ambas de ambos huesos, sean convexas, esta concavidad de este menisco abrace la convexidad de ambas superficies. Miren, estoy viendo la superficie articular superior, ¿no? Que es convexa. Entonces, esta concavidad superior de este disco va a abrazar esta convexidad. Luego tengo la superficie articular inferior del otro hueso y también es convexa. Este disco menisco tiene que ser también cóncavo hacia abajo. ¿Para qué? Para que abrace esta convexidad. Porque si fueran convexo y no existiría este disco menisco, estas superficies articulares no coincidirían y la articulación sufriría una luxación. Para eso sirve este disco menisco, para hacer que estas superficies articulares coincidan, ¿no? Y por último, tenemos a los ligamentos. Tenemos a los ligamentos que van a venir así y van a reforzar a mi articulación, así. Van a evitar que sufra luxaciones, ¿no? Los ligamentos. Tenemos ligamentos cruzados en la rodilla, ligamento lateral, colateral, ¿no? En la articulación del pie, en la articulación de la mano. Listo. Esto es un breve resumen de las articulaciones y los elementos que necesitamos para que exista una buena articulación. Vamos a borrar. Sigo haciendo generalidades, porque si no explico esta parte de generalidades que es anatomía 1 y que ustedes debían estarme explicando, no vamos a poder avanzar articulaciones. Ahora, vamos a avanzar clasificación de las articulaciones. Clasificación. ¿Cómo se clasifican? Esto también han llevado en anatomía 1, pero asumo que se han olvidado, ¿no? Ya es mucho tiempo. Las articulaciones se clasifican en articulaciones sinoviales o móviles. ¿Qué quiere decir? Móviles, las que tienen todos los movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos? Flexión, extensión, pronación, supinación, rotación interna, rotación externa y circunducción. Esas son las articulaciones móviles, las que tienen movimientos completos. Como ejemplo, yo tengo la articulación de mi hombro, la articulación del codo, la articulación de la muñeca, la articulación de la cadera, de la rodilla, del pie. Esas son las articulaciones sinoviales que tienen todos los movimientos. Ahora, dentro de estas articulaciones sinoviales, vamos a ver que existen 6 géneros. Les voy a explicar esto, porque esto tenemos que ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 géneros. ¿Cuáles son esos 6 géneros? Se llaman así: esferoidea, condilea, encaje recíproco, artrodia o plana también se llama, troclear y trocoide. ¿Por qué estoy clasificando yo a estas articulaciones sinoviales? Se clasifican así en 6 géneros. ¿Por qué? Por la forma de la superficie articular. Sabemos que en la anatomía se compara con figuras geométricas, con una esfera, con un triángulo, con un cuadrado, con un rombo, con un hexágono, con un pentágono, con un cubo. No solo con eso se compara con figuras geométricas, con animales, con hojas, con árboles, ¿no es cierto? Así se compara. Entonces,
se clasifica así por la forma de la superficie articular. Por ejemplo, dice esferoidea. Su nombre dice, la forma de la superficie articular será un segmento de esfera. Por ejemplo, yo tengo aquí en la cabeza del húmero un segmento de esfera. Tengo en la articulación de la cadera, en el hueso fémur, la cabeza del fémur, que también representa así un segmento de esfera. Entonces, a ese tipo de articulación se llama esferoidea. Ahora, condilia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 3 ejemplos voy a dar de estos 6 géneros. La articulación sinovial del género condilia. ¿A qué se refiere? Cuando la superficie articular es convexa por un lado y cóncava por el otro, dice, así. Como ejemplo de esta articulación condilia, yo tengo esta articulación que hemos llevado el primer semestre que se llama ATM, articulación temporomandibular, donde las superficies articulares es convexa por un lado y cóncava por el otro, ¿no? Estoy hablando de la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula, que tienen esa forma. Un ejemplo más voy a poner. Artrodia o plana, cuando las superficies articulares son planas, dice así, son planas y se unen. Entonces, así se clasifican. Esta es la primera clasificación de las articulaciones, sinoviales o móviles. Voy a borrar de este lado y voy a escribir la segunda clasificación. Las articulaciones se clasifican en 3 tipos. Yo he nombrado ahorita solo una, las sinoviales o móviles con sus géneros. Ahora me voy al segundo tipo y son las articulaciones, si estas eran las móviles, estas van a ser las semimóviles o cartilaginosas. Cartilaginosas. ¿Qué quiere decir? Que estas superficies articulares están unidas por cartílago, solo por cartílago, y no tienen todos los movimientos, son semimóviles, solo ejecutan algunos movimientos. Dentro de este tipo de articulaciones, nosotros tenemos la unión de los cuerpos vertebrales. Por eso les estoy explicando esto, porque ahorita yo voy a unir los cuerpos vertebrales. Voy a unir las apófisis espinosas, voy a unir las apófisis transversas, las láminas, y van a ver que esta unión pertenece a este tipo, a las articulaciones semimóviles o cartilaginosas. Micaela, ¿qué quieres preguntar, Micaela? Nada. Ya. Y me falta un tercer tipo, porque se clasifican las articulaciones en 3. Las móviles o sinoviales, las semimóviles o cartilaginosas y las que no tienen nada de movimiento, que son las inmóviles o fibrosas. ¿Por qué le han puesto este nombre? Porque solo están unidas por tejido fibroso y no tienen ningún movimiento. Y de esto hemos llevado mucho porque como ejemplo tenemos la unión de los huesos del cráneo y de la cara. Sabemos que la articulación biparietal, o sea, de los dos parietales aquí, no se unen, perdón, no se mueven. La articulación del frontal con los parietales tampoco se mueve, es inmóvil. La articulación de los parietales con el occipital tampoco. La articulación binasal de los huesos nasales tampoco. La articulación del hueso cigomático con el frontal o con el temporal no se mueven. Son articulaciones inmóviles. ¿Por qué? Porque solo están unidos por un tejido que se llama tejido fibroso, ¿no? Listo. Después de haber hecho esta breve introducción de qué es una articulación, cuáles son los elementos de una articulación sinovial y cómo se clasifican, ahora yo voy a avanzar la unión de los cuerpos vertebrales. Voy a empezar a avanzar la unión o las articulaciones que tiene la columna vertebral. Para eso vamos a cambiar de imagen. Quiero ver, aquí está, quiero ver de qué manera se unen los cuerpos vertebrales, cómo se unen las apófisis transversas con otra apófisis y con otra apófisis transversa, cómo es esta unión, quién une, cómo se unen las láminas entre las láminas, así, cómo se une esta lámina con esta y esta otra, cómo se unen las apófisis espinosas entre sí,
¿Cómo se unen, cómo se articulan las apófisis articulares? Eso voy a detallar ahora. Les dije, los únicos elementos de una vértebra que no se articulan, que no se unen, son estos que son los pedículos. No se articulan, no se unen mediante ligamentos, no. Sí el cuerpo, sí las apófisis articulares, sí las apófisis transversas, sí las apófisis espinosas y sí las láminas. Voy a empezar por la unión de los cuerpos vertebrales. Entonces vamos a ver cómo se unen los cuerpos vertebrales y para eso tengo unas imágenes bien bonitas. Ay, me pasé. Aquí está. Miren, aquí en resumen está la unión de todos los elementos que les he dicho de las vértebras. Estoy viendo aquí cómo se unen los cuerpos. Estoy viendo cómo se unen las láminas, las apófisis espinosas. Aquí se ve la unión de las apófisis articulares. No se ve la unión de las apófisis transversas, pero tengo otra imagen para que puedan ver. Los únicos elementos que no se unen son los pedículos y están formando aquí estos agujeros por donde van a salir los pares raquídeos. Entonces quiero hablar ahora yo de la unión de los cuerpos vertebrales. Por ahí voy a empezar. Aquí está. Dice articulación de los cuerpos vertebrales. Lo primero que voy a hacer es clasificar a qué tipo de articulación pertenece. Hemos visto que las articulaciones se clasifican en móviles o sinoviales, en cartilaginosas o semimóviles y en inmóviles o fibrosas. 3. Esta articulación de los cuerpos vertebrales está dentro, es un tipo de articulación cartilaginosa. Cartilaginosa, o sea, es semimóvil. Sabemos que la columna vertebral ejerce únicamente 4 movimientos: flexión, extensión, inclinación lateral derecha, izquierda a 5 movimientos y ligera rotación, ¿no? Ligera rotación. 5 movimientos ejerce una articulación de los cuerpos vertebrales. Entonces, la vamos a clasificar y yo digo, la articulación o unión de los cuerpos vertebrales es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Les he enseñado qué quiere decir sínfisis del pubis, quién forma la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces dice su libro, la articulación de los cuerpos vertebrales es una articulación semimóvil o cartilaginosa de tipo sínfisis. Ahora, quiero clasificar, quiero nombrar los elementos de una articulación. Ya saben ustedes que son superficies articulares, cartílago articular, cápsula, membrana sinovial, ligamentos, disco, menisco. Voy a hablar de las superficies articulares como número 1. ¿Qué superficies articulares presenta esta articulación de los cuerpos vertebrales? Entonces, yo voy a detallar esto. Las caras superiores de los cuerpos vertebrales. Miren, la cara superior del cuerpo vertebral y la cara inferior del cuerpo vertebral. Y así sucesivamente. La cara superior y la cara inferior. Entonces, digo, las superficies articulares son las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Ya tengo mi elemento, tengo mis superficies articulares. Ahora voy a hablar de medios de unión. Cuando digo medios de unión, me estoy refiriendo a la cápsula, a los ligamentos que tiene esta articulación. Y dentro de estos medios de unión yo voy a encontrar esto como número 1, que se llama disco intervertebral. Disco intervertebral. Ya les he dicho para qué sirve un disco o menisco. Y ligamentos periféricos. Este ligamento, y aquí se ve un poco del otro ligamento. Entonces, en resumen hasta aquí, la unión de los cuerpos vertebrales, la articulación de los cuerpos vertebrales es un tipo de articulación cartilaginosa o semimóvil de tipo sínfisis. Superficies articulares.
las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Aquí son las dos caras, superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Doctora, permiso. ¿Ya? Els discos intervertebrales y els meniscos Sí. son hechos del mismo material, de la misma cosa o son cosas diferentes? El disco o menisco es cartílago. Esto es cartílago. ¿Ya? Todos los Sí, ya. Entonces, ya he hablado de superficies articulares, las caras superior e inferior de los cuerpos, y ahora quiero hablar de los medios de unión. ¿Cuáles son esos medios de unión? Y eso se refiere a los ligamentos que van a unir a estas superficies articulares. Dentro de estos medios de unión yo tengo a este disco o menisco articular, y tengo dos ligamentos periféricos. Voy a empezar a describir primero al disco o menisco. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Ya sabemos que es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Ya conocemos a las superficies articulares que se van a unir. Son las caras superior e inferior de los cuerpos. Y ahora quiero avanzar los medios de unión. Dentro de esos medios de unión, hemos dicho que tenemos dos ligamentos periféricos y esto que se llama disco o menisco intervertebral. Primero voy a hablar de este disco o menisco intervertebral. Ya les he explicado para qué sirve un disco o menisco, ¿no es cierto? Les he dicho que sirve para que cuando dos superficies articulares óseas no coinciden, necesitamos de este disco o menisco. Se los voy a dibujar vista lateral este disco o menisco para que me lleguen a comprender. Estoy viendo aquí las superficies articulares, ¿no? Que son algo cóncavas, miren. Cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. ¿Qué características, miren, cóncavos son? ¿Qué característica y qué forma tiene este disco o menisco? En este caso, este disco o menisco tiene la forma, dice, de una lente biconvexa. ¿Se acuerdan del cristalino? Hemos avanzado sentidos en anatomía 1 y el cristalino era así. Era convexo anteriormente y convexo posteriormente. Así era el cristalino. Igualito es este disco intervertebral, es una lente, dice, tiene la forma de una lente biconvexa. ¿Para qué? Si este cuerpo vertebral es cóncavo hacia arriba y abajo, necesitamos pues convexidad para que coincida con esta concavidad de los cuerpos vertebrales. Entonces miren, el disco o menisco, el disco intervertebral, tiene la forma, dice, biconvexa. ¿Por qué? Porque el cuerpo vertebral, miren, los cuerpos son algo cóncavos. Entonces necesitamos cóncavo con cóncavo, no se puede unir. Entonces necesitamos estos discos intervertebrales que sean convexos por los dos lados para que ambas superficies y todas las superficies coincidan. Ahora, ¿qué característica tiene este disco? Disco intervertebral se llama así, o disco si quieren. Intervertebrales. ¿Qué característica tienen? ¿Cuántas porciones tienen? Dos porciones. Es importante describir esto. Tiene esta porción que se llama porción periférica y esta porción que se llama porción central. Esta porción periférica, si ven, tiene la forma de un anillo y está formado, dice, por fibras concéntricas. Entonces le han llamado anillo fibroso. Anillo fibroso. Le han llamado así, ¿por qué? Porque está formado, miren, por fibras concéntricas. Ahí está. Entonces, por eso le han puesto el nombre de anillo fibroso. ¿Qué función tiene esta zona periférica que se llama anillo fibroso? Tiene la función de soportar el peso del cuerpo. Han debido ver a aquellos jóvenes o señoritas que practican pesas, cuando levantan las pesas, no sé, 75 hasta 200 kilogramos puede soportar de peso la columna vertebral. Cuando esas personas que levantan pesas, ese peso que va,
No va pues directamente a los talones, porque si no el talón de Aquiles reventaría, ¿no es cierto? Se rompería, se fracturaría. Entonces, ese peso también va sobre la columna vertebral y va sobre esto, sobre el anillo fibroso. Entonces, este anillo fibroso tiene la función de soportar el peso. Dice su libro, el anillo fibroso está sometido a tracciones, dice, de dirección transversal y longitudinal. Entonces, este se encarga, esta parte, la porción fibrosa, este anillo fibroso se encarga de soportar ese peso, las tracciones del peso. ¿Qué pasa con el núcleo pulposo? Esta parte media se llama así, núcleo pulposo le han puesto. Núcleo pulposo, estas eran fibras, por eso se llama anillo fibroso. Esto es núcleo pulposo. ¿Qué composición tiene este? Tiene una sustancia gelatinosa. Ustedes conocen la gelatina. Tiene más o menos esas características el núcleo pulposo. Y no solo tiene esta sustancia gelatinosa, también tiene agua, tiene H2O, agua. Ahora, esa flexibilidad de la columna, porque la columna no es rígida, tiene flexibilidad. Les he dicho que ejerce 5 movimientos: flexión, extensión, inclinación lateral derecha, lateral izquierda y ligera rotación. Esa flexibilidad de la columna le da o le proporciona este núcleo pulposo gracias a su composición, ¿no? Que está compuesto por una sustancia gelatinosa y agua. ¿Han visto en las personas mayores, en los adultos mayores? ¿Qué pasa con este núcleo pulposo? Con el tiempo, este núcleo pulposo se va deshidratando, va perdiendo agua y esta consistencia gelatinosa se va volviendo dura. Entonces, por eso que las personas mayores, ¿no? Uno, van perdiendo estatura porque como se va deshidratando el núcleo pulposo, los discos intervertebrales se van volviendo más delgados con los años y uno va perdiendo centímetros en la estatura. Uno, y dos, su columna vertebral ya no es pues como la de un joven bien flexible, ¿no? No ejerce sus 5 movimientos, ya se vuelve una columna vertebral rígida, ¿no? Entonces, por esto. Listo, entonces les he explicado las características que tiene el disco intervertebral y su importancia funcional. Miren qué importante había sido, ¿no? Entonces, en resumen decimos, dentro de los medios de unión tenemos a los discos intervertebrales que tienen la forma de una lente biconvexa y tienen dos porciones. Una porción periférica que se llama anillo fibroso, ¿no? Cuyas fibras están sometidas a tracciones, a peso, y una porción central que se llama núcleo pulposo, que está formado por sustancia gelatinosa y agua. Listo, ahora me voy a los ligamentos periféricos. Les he dicho que una vez que tengamos los elementos, el conjunto de elementos, necesitamos ligamentos que refuercen la articulación. Voy a hablar de dos ligamentos importantes que se llama ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Estoy viendo aquí el ligamento longitudinal anterior, es este. El posterior está aquí atrás delgadito, pero voy a cambiar de imagen, perdón, de imagen, para que ustedes puedan ver. Aquí les voy a dibujar un ratito el ligamento longitudinal anterior. Tenemos el ligamento longitudinal anterior. Su nombre dice longitudinal. Tiene que bajar así el ligamento longitudinal. Del lado derecho, del lado izquierdo. Así. Este es el ligamento longitudinal anterior. ¿Por qué me doy cuenta que aquí tiene que estar el longitudinal anterior? Porque los cuerpos vertebrales son anteriores, están adelante. Entonces, este tiene que ser el ligamento longitudinal anterior. ¿De dónde a dónde va? Ahorita les voy a mostrar otra imagen. Este ligamento longitudinal anterior baja desde el occipital. ¿Se acuerdan del clivus, no ve? Del occipital. Aquí había un canal en el occipital que se llamaba clivus. Esta porción cuadrilátera del occipital se llama porción basilar. Su libro de Rouvier dice, baja desde la porción basilar del occipital, dice, así. Desde la porción basilar del occipital, recorre la cara anterior de los cuerpos vertebrales y termina insertándose en la segunda vértebra sacra.
hasta ahí baja el ligamento longitudinal anterior. Desde la porción basilar del occipital recorre la cara anterior de los cuerpos vertebrales y termina en la segunda vértebra sacra. Ahora, no me parece muy importante detallar esto, pero voy a nombrar por si acaso en el examen se les pregunta. Este ligamento longitudinal anterior, o para los que me quieran preguntar y hayan leído y sepan muy bien, dice que está formado por 3 cintas, así se divide en 3 cintas. 3 cintas, una media y 2 laterales. Miren, esta es la cinta media. Esta que estoy marcando es la cinta media. Y estas de aquí son las cintas laterales. Esta cinta media, dice, se pierde cuando llega a la región lumbar. Hasta la región lumbar llega y ya no existe más. En cambio, estas cintas laterales sí llegan hasta la segunda vértebra sacra. Pero eso no me parece muy importante, ¿ya? Ni siquiera se nota en el preparado si son 3 cintas. Solo se ve una. Esta se ve, una sola. Ahora les voy a mostrar un dibujito del ligamento longitudinal anterior para que se ubique. Ahí está, miren. El ligamento longitudinal anterior, un ratito voy a borrar para que puedan percibir bien. Vamos a borrar. Este es el ligamento longitudinal anterior y si ustedes ven la imagen no se notan 3 cintas. Pero si quieren divido así, 1, 2 y 3. Esta cinta media solo llega hasta las vértebras lumbares. En cambio estas dos terminan en la segunda vértebra sacra. Creo que tengo otro dibujito más. A ver, vamos a ver. No. Creo que aquí está. Aquí se ve el ligamento longitudinal anterior bajando desde el clivus. Miren, esto es. Todo esto es el ligamento longitudinal anterior. Está bajando desde el clivus del occipital y va a recorrer la cara anterior de los cuerpos, así. Otra imagen. Creo que ya no tengo. Ahí está. Este es el anterior. Aquí está, voy a borrar un momentito. Aquí están los dos ligamentos, el longitudinal anterior y el longitudinal posterior. Mire. Aquí estoy viendo la cara anterior de los cuerpos, está viniendo desde el clivus, aquí está el occipital. Se inserta en la porción basilar del occipital, desciende por la cara anterior de los cuerpos vertebrales y va a terminar, por favor no se olviden porque siempre se les pregunta y se olviden, en la segunda vértebra sacra termina. En la segunda vértebra sacra. Listo. Tengo al ligamento periférico, que es este ligamento longitudinal anterior. El posterior es este. Inserciones del posterior. Lo mismo. Desde la porción basilar del occipital, porque yo sigo viendo aquí el occipital, pero este va a recorrer la cara posterior de los cuerpos. Y este va a terminar en la base, va a ir un poquito más abajo, en la base del coxis. Miren qué diferencia. El ligamento longitudinal anterior termina en la segunda vértebra sacra. El ligamento longitudinal posterior termina en la base del coxis, o sea, en la primera vértebra coxígea. Está en la segunda vértebra sacra. Listo. Entonces, hasta aquí voy a hacer un resumen y voy a pasar a la unión de las apófisis articulares. A ver. Entonces, voy a volver un ratito. Pam, pam. Aquí. Entonces decimos, la unión de los cuerpos vertebrales es un tipo de articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Medios de unión, las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Esas serán las superficies articulares. Dentro de los medios de unión tenemos a los discos intervertebrales y al ligamento longitudinal anterior y al posterior. Los discos intervertebrales tienen la forma biconvexa
y tienen dos porciones. Una porción periférica llamada anillo fibroso, que están sus fibras sometidas a tracción, a peso, a soporte, y la parte media se llama núcleo pulposo, que tiene sustancia gelatinosa y agua. Ligamentos longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Esos son los ligamentos periféricos que dice su libro. Dos ligamentos periféricos que unen a los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior, que se inserta por arriba en la porción basilar del occipital, recorre la cara anterior de los cuerpos y termina en la segunda vértebra sacra. El ligamento longitudinal posterior también baja desde la porción basilar del occipital, recorre la cara posterior de los cuerpos vertebrales y termina en la base del coxis. Listo, eso era unión de los cuerpos vertebrales. Ahora vamos a hacer, aquí están los movimientos de la columna, aquí les voy a explicar cuántos grados nos flexionamos. Ahora voy a hacer unión de las apófisis articulares. Para eso necesito esta imagen. Unión de las apófisis articulares. Ya he unido los cuerpos. Ahora quiero ver cómo se unen, quién une las apófisis articulares. Entonces vamos a poner aquí apófisis articulares. No puedo ni escribir con el mouse, vieran, sufro. Articulares. ¿Qué nombre tienen? Cuidado en el examen esté con ese nombre. Se llaman articulaciones, está escrito en su libro de Rubier, cigapofisiarias. Así se llama. Articulaciones cigapofisiarias. Ahora, si ustedes quieren, es unión de las apófisis articulares. Yo estoy viendo aquí una unión, miren, la estoy marcando con rojo. Quiero saber qué tipo de articulación es. Ya saben ustedes que esta es cartilaginosa de tipo sínfisis. Ahora quiero saber qué tipo de articulaciones son las articulaciones cigapofisiarias o unión de las apófisis articulares. Vamos a ver qué es artrodia, y trocoide. Trocoide. Yo he clasificado hace un momento a las articulaciones sinoviales o móviles en 6 géneros. He dicho esferoidea, condilia, encaje recíproco, artrodia o plana, troclear y trocoide. Ahora, dice su libro, estas articulaciones cigapofisiarias o de las apófisis articulares son de dos tipos, artrodias o planas y trocoide. ¿Dónde es artrodia? En la región cervical, y en la región torácica. ¿Qué quiere decir artrodia? Quiere decir plana. Entonces, las apófisis articulares en la región cervical y en la región torácica son así planas, las superficies articulares. Pero en la región lumbar dice que es trocoide. En la región lumbar dicen que es trocoide. ¿Qué quiere decir trocoide? Convexo y cóncavo. Es así, ¿no? Convexo y cóncavo. Las superficies. Listo. Entonces, yo ya he definido y he dicho las articulaciones cigapofisiarias son de tipo sinovial, de género artrodia en la región cervical y torácica y trocoide en la región lumbar. Ahora nos vamos a las superficies articulares. Entonces, quiero saber qué huesos se van a unir, qué parte de los huesos, superficies articulares. Y dentro de estas yo voy a tener a las carillas de las apófisis articulares superior e inferior, ¿no? Esta va a ser la carilla articular, esta va a ser la carilla de la apófisis articular superior y esta otra la carilla de la apófisis articular inferior. Entonces no necesito decir superior, inferior, nada. Digo, superficies articulares, las carillas articulares. Listo. Medios de unión. Quiero saber quién va a unir estas carillas articulares y para eso yo digo medios de unión siempre. ¿Cuáles son esos medios de unión que van a unir estas carillas? Por si acaso no hay ligamentos, solo hay cápsula articular. Solo hay cápsula articular.
Entonces, en los cuerpos, en la unión de los cuerpos, había ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. 2 ligamentos. Aquí solo hay cápsula articular, pero, dice su libro, dice, esta cápsula es reforzada, dice, por el ligamento amarillo que está aquí arriba y por el ligamento longitudinal posterior que está aquí atrás. No habíamos dicho que aquí hay un ligamento que se llama longitudinal posterior. Entonces, hago resumen de esto para pasar. Digo, la unión de las apófisis articulares, llamada también articulación cigapoficiaria, son articulaciones sinoviales del género artrodia en la región cervical y torácica y trocoide en la región lumbar. Superficies articulares, las carillas articulares de las apófisis. Medios de unión, cápsula articular. Su principal medio de unión, miren, se ve aquí bien bonita la cápsula. Voy a borrar para que puedan ver. Ahí está la cápsula, se ve de color celeste, ¿no? Han sacado de este lado. Medios de unión, cápsula articular. Esta es la que mantiene a las superficies articulares unidas. Pero está reforzada, dice también, por este ligamento amarillo y por el ligamento longitudinal posterior. ¿Listo? Eso eran las articulaciones cigapoficiarias, unión de las apófisis articulares. Ahora voy a unir las apófisis, las láminas. A ver qué sigue, las láminas. Aquí estoy viendo ya la unión de las láminas. Entonces vamos a poner aquí, unión de las láminas. Ahora, ¿cómo se unirán las láminas? ¿Quién une las láminas? Estoy viendo aquí, miren, las láminas, aquí. Y aquí está este ligamento grueso que está de color amarillo. Aquí está otra vez el ligamento grueso de color amarillo. Estas son las láminas. Aquí se ve mucho mejor. Voy a hacer de un color negro. Miren, aquí hay ligamento amarillo, ligamento amarillo. Estos son los ligamentos amarillos que están uniendo a estas que son las láminas. Miren, aquí la lámina del lado derecho, la lámina del lado izquierdo. Lo mismo aquí, la lámina del lado derecho, la lámina del lado izquierdo. ¿Quién está uniendo estas láminas? Este ligamento que lo voy a seguir haciendo yo de amarillo. Este es el ligamento amarillo. Ay, no se ve. Mostaza. Mostaza. Este es el ligamento amarillo. Aquí está. Esto. De este lado, el derecho será este, el izquierdo este. Igual aquí, el ligamento amarillo derecho, el ligamento amarillo izquierdo. Quiero saber cómo se inserta, dónde se inserta. Este ligamento amarillo describe así el libro. Yo tengo que describir así, ¿no? Parece bien complicado. Tiene, dice, una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior, un extremo medial y un extremo lateral. Eso describe el libro. Lo vamos a hacer sencillo, aquí viendo en este dibujito nomás para que se ubiquen, porque es diferente que ustedes lean el libro y digan dónde se insertaba el extremo lateral y están pensando y se confunden con la cara, con el borde. Tienen que tener memoria gráfica y tienen que ver esto. Esto tienen que ver. Voy a ir detallando extremos, bordes y caras. Voy a empezar primero a ver por los extremos. Este extremo de aquí está mirando a la línea media, entonces se llamará. Doctora, ¿Sí? doctora, permiso, es la cara, No, extremo medial. extremo medial de sí, los ligamentos amarillo, fuerza. del Amarillo. ligamento amarillo. Extremo Ya, medial. gracias. Ya. Entonces vamos a empezar por el extremo medial. Este extremo es medial. Como este extremo está mirando la línea media, le han puesto pues, extremo medial. Ahora, ¿con quién se está uniendo este extremo medial de este ligamento amarillo? A ver, quiero que se den cuenta nomás. ¿Qué cosa es esto? ¿Quién se da cuenta? No tengan miedo a participar, igual si se confunden, estoy para aclarar.
Si este es el extremo medial del ligamento amarillo, ¿con quién se está uniendo aquí al otro lado? Longitudinal. No, ¿con quién se está uniendo? Ventrículos. ¿Qué es esto? Es el ligamento. Es el ligamento amarillo, muy bien. Este extremo medial de este ligamento amarillo se está uniendo pues al otro ligamento amarillo, miren, les estoy diciendo hace un momento, este es el ligamento amarillo del lado derecho, este es el ligamento amarillo del lado izquierdo. Entonces, si este es el extremo medial, porque está mirando a la línea media, ¿con quién se está uniendo? Con el otro ligamento amarillo, pues. Fácil. Me voy al otro extremo. El extremo lateral, dice su libro. El extremo lateral. Hemos hablado hace un ratito que las articulaciones sigapofisiarias estaban reforzadas por el ligamento amarillo. Entonces decimos, su extremo lateral, aquí yo estoy viendo la articulación sigapofisiaria. Aquí, o sea, la articulación, la unión de las apófisis articulares que acabo de avanzar hace un momento. ¿Qué característica tiene el extremo lateral de este ligamento amarillo? Va a estar en relación, va a reforzar a la articulación sigapofisiaria. Ahí está, lo que se ve, aquí también. El extremo, si este era el extremo medial, este es el extremo lateral. Está reforzando la articulación sigapofisiaria. Hasta aquí voy a repetir. Estas son las láminas y están unidas por el ligamento o por los ligamentos amarillos. Estoy viendo ligamentos amarillos del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, ¿cuántas porciones tiene un ligamento amarillo? Tiene 6. 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Estoy hablando de los extremos. Tiene un extremo medial, este que está mirando a la línea media, por eso le han puesto extremo medial. Este extremo medial se une a la lámina opuesta. El extremo lateral está reforzando la articulación sigapofisiaria. Listo, ya tengo extremos. Ahora quiero hacer bordes y caras. Vamos a hacer caras. Primero, tiene una cara anterior, estas son las caras anteriores. Y atrás estarán las caras, aquí estoy viendo yo las caras posteriores. ¿Ya? Aquí, esto es la cara posterior y esta es la cara anterior. Aquí les voy a mostrar la cara anterior. La superposición de los agujeros vertebrales forma un conducto, ¿no es cierto?, que se llama conducto medular, donde está la médula espinal. Este es el conducto medular donde está la médula, solo que han sacado la médula espinal. Si se acuerdan, esa médula espinal está envuelta por 3 meninges, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las meninges? La pía madre, la aracnoides y la más externa, la más gruesa, la dura madre. ¿Ve? La dura madre. Esta cara anterior de las láminas va a mirar, dice, va a mirar a la dura madre o se va a relacionar con la dura madre que envuelve a la médula espinal. Entonces, aquí se los voy a dibujar a ver la médula espinal. Esta es la médula espinal, termina en el cono medular, así. Esta médula espinal está envuelta por 3 meninges. La pía madre, que está así, la más interna. La aracnoides, la segunda capa. Y la dura madre que está por fuera. Entonces, si aquí yo tengo esa médula espinal, esta cara anterior se va a relacionar con la meninge más externa, con la dura madre. Entonces decimos, la cara anterior del ligamento o de los ligamentos amarillos, mira o se relaciona con la dura madre. Ahora, la cara posterior. Esta es la cara posterior. Esta cara posterior, dice, se va a relacionar con los músculos erectores de la columna. Aquí voy a encontrar varios músculos que se llaman erectores de la columna, que es nuestro avance de aquí a una clase más. Entonces, he detallado las 2 caras, la cara anterior del ligamento amarillo y la cara posterior. He dicho que la cara anterior se relaciona con la dura madre
Y la cara posterior se relaciona con los músculos erectores de la columna. Me falta hacer bordes y con eso voy a terminar. El borde superior, vamos a hacer de otro color. Vamos a borrar. Vamos a hacer de negro, está bien. Bordes ahora. Hemos dicho que tiene dos bordes. Este es su borde superior y este es su borde inferior. Este borde superior, miren, está viniendo a insertarse en esta cara de la lámina. ¿Qué cara va a ser? Cara anterior de la lámina. Entonces, digo, el borde superior de la lámina se inserta en la cara anterior de la lámina superior, porque se supone que esta es la lámina superior, esta es la lámina inferior. Entonces, repito, el borde superior de las láminas se inserta en la cara anterior de la lámina superior. En cambio, el borde inferior de las láminas se inserta en el borde superior de la lámina inferior. Miren, está en el borde, no está en la cara, está en el borde superior de la lámina inferior, porque se supone que las láminas tienen bordes, miren, borde superior de la lámina, borde inferior de la lámina. Entonces, ¿dónde está yendo? Al borde superior de la lámina inferior. Hasta aquí voy a hacer un repaso. Voy a hacer un repaso de la unión de las láminas. Ahora, me estoy olvidando mencionarles algo. Estas láminas se extienden desde el axis hasta el sacro. No hay en el atlas, por si acaso, en la primera vértebra cervical no existe lámina. No tiene, porque el atlas no tiene láminas, tiene arcos, ¿no ven? Les he mostrado una clase. Tiene arcos y masas laterales, por eso le llaman atlas. Entonces, estas láminas se extienden desde el axis hasta el sacro. No hay en el atlas. Estas láminas tienen dos caras, dos bordes y dos extremos. El extremo medial era este. Este era el extremo medial. ¿Con quién se correspondía el extremo medial? Con la lámina opuesta. Ahí está. El extremo lateral se relacionaba con las articulaciones cigapoficiales. La cara anterior miraba o se relaciona con la dura madre. La cara posterior, aquí atrás, la cara posterior, aquí atrás, se relaciona con los músculos erectores de la columna. El borde superior se inserta en la cara anterior de la lámina superior. El borde inferior se inserta en el borde superior de la lámina inferior. Listo, con esto he terminado unión de las láminas. Ahora me voy a ir a unión de las apófisis espinosas. Quiero saber cómo se unen las apófisis espinosas y también está aquí en este cuadro. Ahora, las apófisis espinosas se unen a través de dos ligamentos. Los voy a marcar de dos colores diferentes. Supraespinoso, infraespinoso. Voy a poner aquí ligamento supraespinoso. ¿Qué quiere decir el término supra? Porque si no saben esta Por técnica. arriba. Eso, por arriba, supraespinoso y los ligamentos interespinosos. ¿Qué quiere decir el término inter? Por abajo internamente. Entre uno y otro. Entre quiere En decir, medio. ¿no? En medio quiere decir entre. Por abajo sería el término sub o infra. Eso, muy bien. O infra, ¿no? Infraespinoso tendría que ser por abajo o subespinoso por abajo. Interespinoso quiere decir entre. A ver, entonces dice, muy bien, está muy bien. El supraespinoso, lo voy a marcar de negro. Estos son, o este es el ligamento supraespinoso. ¿Qué parte de las apófisis espinosas está uniendo? Está uniendo
los vértices, esto es el vértice de la apófisis espinosa, aquí está, vértice de la apófisis espinosa. Entonces, una característica del ligamento supraespinoso es que une los vértices de las apófisis espinosas. Ahora, este ligamento supraespinoso, aquí en la región cervical, cambia de nombre. No se llama ligamento supraespinoso. Sí se llama supraespinoso en la región torácica, en la región lumbar. Se llama ligamento supraespinoso. Pero aquí en el cuello, se llama ligamento nucal porque viene de nuca, ¿no? Esta región es la región nucal, se llama, o nuca, o le llaman región occipital también. Entonces, este ligamento supraespinoso en la región de la nuca, así, cambia de nombre y le han puesto ese nombre de esta región, se llama ligamento nucal. Entonces, cuidado, se olviden, porque esto también a veces preguntamos en el examen y no saben. Entonces, dirá la pregunta. El ligamento nucal se inserta en... ¿Qué van a poner? ¿Qué van a responder? ¿Quién quiere responder? El ligamento nucal se inserta en... ¿Qué van a poner? En el cuello. Ucha, cuello es grande. Pues, ¿Dónde? Región occipital. ¿Qué más? Hasta la bien. última vértebra cervical. Occipital. Vértice del vértice de la... Eso, en el, ya, así. El ligamento nucal se inserta en los vértices de las apófisis espinosas de la región cervical. Esa es la respuesta. Porque les he dicho, el cuello, esto se llama región cervical, y tenemos 7 vértebras cervicales, y esas vértebras tienen apófisis espinosas. Y estamos diciendo que este ligamento supraespinoso se inserta o une los vértices de las apófisis espinosas. Entonces, si la pregunta es, ¿dónde se inserta el ligamento nucal? Ustedes pondrán en los vértices de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, porque solo aquí en la región de la nuca, en la región cervical, cambia de nombre el ligamento supraespinoso, se llama ligamento nucal. Bien, entonces hemos hablado ya del ligamento supraespinoso, que une los vértices de las apófisis espinosas, pero que cambia de nombre en la región del cuello, en la región cervical, y se llama ligamento nucal. Ahora voy a hablar de los ligamentos interespinosos. Estos ligamentos interespinosos están pues entre los bordes de las apófisis espinosas. ¿Qué borde de la apófisis espinosa va a ser este? Borde inferior de la apófisis espinosa. ¿Qué borde va a ser este? Borde superior de la apófisis espinosa. Cada apófisis espinosa tiene 2 bordes, borde superior, borde inferior. Entonces, estos ligamentos interespinosos están por eso se llama interespinosos, entre los bordes de las apófisis espinosas. Eso es suficiente. ¿Dónde se insertan los ligamentos interespinosos? Ustedes dicen entre los bordes de las apófisis espinosas. Listo, otra unión. Entonces ya saben cómo se unen las apófisis espinosas a través de los ligamentos o ligamento interespinoso y supraespinoso. Borramos. Ahora voy a hacer unión de las apófisis transversas. Uy, miren, ya hemos avanzado harto. Y espero que hayan entendido. Unión de las apófisis transversas. Yo estoy viendo aquí, miren, las apófisis transversas. La unión de estas apófisis transversas está dado por los ligamentos intertransversos, así se llaman. Pero tienen características en la región, vamos a suponer que esta es la región cervical, ¿ya? Región cervical. Esta es la región torácica, vamos a suponer. Y esta es la región lumbar. ¿Por qué estos ligamentos intertransversos, estos son los ligamentos intertransversos, se comportan de diferente manera en la región cervical, en la región torácica y en la región lumbar? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que es la región cervical, ¿ya? Esto no puede ser aquí, se van a confundir.
En la región cervical, dice. ¿Cómo se insertan? ¿Dónde se insertan? No hay. No tenemos ligamentos intertransversos en la región cervical. No hay. ¿Por qué? Porque estos ligamentos son reemplazados por los músculos intertransversos. Entonces, los ligamentos intertransversos en la región cervical no existen. Están reemplazados por músculos intertransversos. En la región torácica, ahora dice su libro, en la región torácica, esto es en la región torácica. En la región torácica, dice, unen los vértices de las apófisis transversas. Torácica. Ay, Dios. Bueno. En la región torácica, une los vértices de las apófisis transversas. Todo esto es torácico, por si acaso. Hasta ahí. Ahora, en la región lumbar. En la región lumbar, los ligamentos intertransversos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que las apófisis costiformes de la región lumbar, en su cara posterior, ¿qué tenían aquí en su cara posterior? Una apófisis. ¿Qué se llamaba esta apófisis? Accesoria. Accesoria, muy bien. Estos ligamentos intertransversos en la región lumbar, dice, unen las apófisis accesorias. Entonces, miren, estos ligamentos intertransversos se comportan de diferente manera en cada región. En la región cervical no existen, solo hay músculos intertransversos. En la región torácica unen los vértices de las apófisis transversas, ahí están los vértices, pero en la región lumbar unen las apófisis accesorias de las apófisis costiformes o costales. Listo, eso era la articulación o la unión de las apófisis transversas. Borramos. Borramos. Ahora voy a entrar a la articulación lumbosacra. ¿Qué quiere decir? Quinta vértebra lumbar y primera vértebra sacra. Vamos a cambiar de imagen. Vamos a ver si aquí está. No, tengo que salir de aquí. Me he salido hace rato. Ay, no, Aldo. Es el 1. Aquí es. ¿Por qué no puedo? Ah, está. Ya, aquí. Están viendo mi pantalla, ¿no? Bien. Ahora quiero avanzar articulación lumbosacra, la quinta lumbar con la primera vértebra sacra. Vamos a cambiar. Aquí avanzaré un rato. Luego les voy a mostrar la articulación. Entonces dice articulación lumbosacra. Vamos a escribir. Lumbosacra. ¿Qué tipo de articulación es? Tenemos que avanzar tipo de articulación. Cuando hay superficies articulares que se unen, tenemos que definir qué tipo de articulación es.
Esta articulación de la quinta lumbar con la L5, ¿qué se llamaba esto que les he dicho? Les van a preguntar. Promontorio. El promontorio, muy bien. Esta articulación lumbosacra se llama prominente. Así le han llamado. Prominente. ¿Por qué? Porque es la unión de la L5 y la primera vértebra sacra y esta prominencia que forman al articularse por la inclinación de la columna anteriormente, forman esta saliencia que se llama promontorio. Entonces, este tipo de articulación le han dicho que es una articulación prominente. Ahora, voy a detallar, ustedes ya saben, superficies articulares. Superficies articulares. Dentro de las superficies articulares, yo tengo que describir a la L5, que ustedes ya saben de memoria, y tengo que describir a la primera vértebra sacra. A la primera, voy a poner S1 ya, S1 tengo que poner aquí. S1. S1. Entonces, ¿cuáles son las características particulares de la quinta vértebra lumbar? ¿Quién se acuerda? Ya hemos avanzado, es una vértebra típica. ¿Qué característica tenía la L5? ¿Qué pasaba con este extremo anterior del cuerpo? ¿Cómo era? La altura del cuerpo era mayor. Eso, muy bien. Va a cabalgar en la primera sacra. Eso, hemos dicho, el extremo anterior del cuerpo, de la L5, es más alto porque tiene que cabalgar, miren, tiene que montar a la primera vértebra sacra. Esa es una de las características. Otra, ¿cuál más? ¿Qué pasa con las apófisis articulares inferiores? ¿Qué característica tiene? Se Están más articula separadas. Eso, muy bien, Alondra. Están más separadas, ¿no? Están más separadas. Dicen miran medial y posterior, así están. Dice miran medial hacia la línea media y posterior. Están bien separadas, más separadas que el resto. También para cabalgar a la primera vértebra sacra. Una vez que este extremo anterior de la L5 y las apófisis articulares inferiores están bien abiertas y han cabalgado, han montado a la primera vértebra sacra, la columna vertebral va a formar un ángulo de 45 grados, dice un ángulo inclinado, ¿no? Anteriormente de 45 grados. Ahora, superficies articulares, estamos hablando de la L5 y de la primera vértebra sacra. Medios de unión, voy a escribir aquí y les voy a mostrar ahorita los medios de unión. Medios de unión. Dentro de los medios de unión yo voy a describir un ligamento que va a ir de aquí, de la L5 a las alas del sacro. Este ligamento. Estoy marcando de negro. Ya saben lo que es alas del sacro. Entonces, este ligamento se llama intertransverso lumbosacro. Facilito de acordarse, ahorita les voy a decir por qué. Intertransverso lumbosacro. ¿Por qué se llama así? Porque viene de la apófisis transversa de la L5. Permiso, yo puedo me retirar, pues voy a visita de mi padre en la UCI. Ahora. Ok. Han puesto su nombre en el chat, ¿no? Nombre y matrícula. Cuidado, se olvide. ¿Ya? Sí. Muy bien, puedes Gracias. retirar. Ya. Entonces, ¿por qué se llama intertransverso lumbosacro? Porque va de la apófisis transversa de la vértebra lumbar, intertransverso lumbo, y va a las alas del sacro. Eso es, aquí lo mismo, voy a dibujar. De la apófisis transversa de la L5 a las alas del sacro. Ahí está. Por eso le han puesto ligamento intertransverso o ligamentos, pero está en el libro ligamento intertransverso lumbo-sacro. Listo, ya tengo otro ligamento entonces. Otra articulación, perdón. Entonces hago un resumen, borramos y decimos. La articulación lumbosacra es una articulación prominente.
sus superficies articulares son el cuerpo de la L5 y la primera vértebra sacra. Características de la L5, el cuerpo en su extremo anterior se encuentra o es más alto y las apófisis articulares inferiores más separadas para cabalgar a la primera vértebra sacra y formar un ángulo de inclinación anterior de 45 grados. Medios de unión, tenemos a los ligamentos o al ligamento intertransverso lumbosacro, que va de la apófisis transversa de la L5 o apófisis costiforme si quieren, a las alas del sacro. Ahí está. Ligamento intertransverso lumbosacro. Listo. Otra articulación. Articulación sacrococcígea viene. Borramos esto. Borramos. Y voy a hacer aquí articulación sacrococcígea también. Les voy a mostrar después los ligamentos, ¿ya? Entonces ponemos articulación ahora sacrococcígea. Articulación sacrococcígea. Ahora, estoy hablando de esta articulación, del vértice del sacro con la base del coxis. O sea, la quinta vértebra sacra con la primera vértebra coccígea. Esa es la articulación sacrococcígea. Como son dos huesos uniéndose, tengo que hablar del tipo de articulación que es. Y dicen que es cartilaginosa. O sea, es semimóvil, cartilaginosa. ¿Han escuchado alguna vez o han visto o les ha pasado que cuando estaban caminando han resbalado y se han caído de la región glútea? Se han luxado la articulación sacrococcígea. Está propensa a luxación por el golpe. Uno se cae sentado y lo primero que hace es golpear esta región de la articulación sacrococcígea y provocarse una luxación que es sumamente dolorosa, ¿no? Yo he visto esto, no el anterior semestre, cuando estábamos pasando de manera presencial, había examen de anatomía al mediodía 12:30 y cuando yo estaba subiendo las gradas por la puerta principal, vi una estudiante correr para dar examen y no van a creer que se ha caído sentada y no se ha parado más. La han llevado al hospital y se había luxado, ¿no? Esta articulación sacrococcígea se ha luxado y está internada. Es bien doloroso. Ya, esta articulación entonces es una articulación de tipo cartilaginosa. Superficies articulares, siempre vamos a hablar porque necesitamos saber qué huesos se están uniendo. Entonces ponemos superficies articulares y vamos a decir el vértice del sacro o la carilla articular del vértice del sacro con la carilla articular, porque tienen que ser carillas articulares, la carilla articular de la primera vértebra coccígea. Entonces decimos, superficies articulares, la carilla articular del vértice del sacro con la carilla articular de la primera vértebra coccígea. Medios de unión. Ahora tengo que hablar de ligamentos. Yo voy a encontrar dentro de los medios de unión 3 ligamentos periféricos, así se llaman, igual que la articulación, la unión de los cuerpos vertebrales, se llamaban ligamentos periféricos al longitudinal anterior y el longitudinal posterior. Entonces, medios de unión de la articulación sacrococcígea. Y vamos a encontrar 4 ligamentos. Aquí de colores voy a hacer. Vamos a hacer de rojo sacrococcígeo anterior. Aquí. Sacrococcígeo anterior. ¿Qué quiere decir? Que va del sacro al coxis. ¿Y qué caras? Las caras anteriores. Sabemos que estas son las caras anteriores del sacro y del coxis. Entonces decimos, vamos a encontrar 4 ligamentos periféricos. Sacrococcígeo anterior, sacrococcígeo posterior y 2 sacrococcigios laterales, derecho e izquierdo. Entonces 4 por eso digo. Inserciones del ligamento sacrococcígeo anterior, cara anterior del sacro, cara anterior del coxis. Facilito. Entonces yo tengo aquí al ligamento
sacrococcigio anterior. Tiene el mismo nombre de la articulación. Inserciones. Cara anterior del sacro y cara anterior del coxis. Listo, facilito. Me voy al ligamento sacrococcigio posterior. Voy a cambiar de imagen. No. Aquí. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ahí está. Ahora voy a hablar del ligamento sacrococcigio posterior. Entonces, sacrococcigio posterior. Este ligamento se va a insertar aquí. Hiato sacro. Cara posterior del coxis. Así. Este es el ligamento sacrococcigio posterior. Desde el hiato sacro hasta la cara posterior del coxis. Facilito también. Hiato sacro a la cara posterior del coxis. ¿Listo? Facilito. Sacrococcigio posterior. Sacrocoxis. Cara posterior obviamente y abajo a la altura de esta articulación yo tendré el hiato sacro, ¿no ve? Y la cara posterior del coxis. Entonces ahí están las inserciones. Hiato sacro, cara posterior del coxis. Ahora, las astitas más, ¿no? No he pintado las astas del sacro. Astas del sacro. Listo. Ahora me faltan los ligamentos sacrococcigios laterales, que son dos. Vamos a hacer de otro color. Vamos a hacer de negro. Los ligamentos sacrococcigios laterales, el libro describe y dice borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. Entonces así. Borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. Entonces esto es así. Borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. Es esto. Ahí está. Listo. Entonces, si yo hago un resumen de la articulación sacrococcigia, digo, es una articulación cartilaginosa. Superficies articulares, la carilla articular del vértice del sacro, la carilla articular de la primera vértebra coccigia. Medios de unión, ligamentos periféricos, 4. Sacrococcigio anterior, sacrococcigio posterior y 2 sacrococcigios laterales. Sacrococcigio posterior se inserta hiato sacro, astas del sacro hasta la cara posterior del coxis. Sacrococcigios laterales, borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. Ligamentos sacrococcigio anterior. El ligamento sacrococcigio anterior se va a insertar cara anterior del sacro y cara anterior del coxis, ¿no? Aquí. Listo, aquí. Cara anterior del sacro, cara anterior del coxis. Me falta la articulación, ¿qué hora es? Falta 5 minutos. La mediococcigia, con eso voy a terminar articulaciones de la columna. Vamos a borrar y voy a hacer aquí nomás. Ahora viene la articulación mediococcigia. Mediococcigia. Voy a cambiar de imagen, ya está muy pequeñita esta imagen. Aquí. Articulación mediococcigia. Es la articulación, voy a escribir aquí, mediococcigia. Así. Es la unión de la primera vértebra coccigia con la segunda. Esta es la articulación. Primera vértebra coccigia con la segunda vértebra coccigia. Superficies articulares, ya les he dicho. Las superficies articulares, las carillas articulares, no se van a olvidar, de la primera y la segunda vértebras coccigias. Listo. Medios de unión. ¿Qué pasa con esta articulación mediococcigia? Dice que está unida solo por tejido fibroso. ¿Ya? Aquí yo no voy a encontrar cartílago, voy a encontrar un tejido fibroso. Tejido
fibroso. Solo eso voy a encontrar. Es por eso que esta articulación, como no hay cartílago aquí, solo hay tejido fibroso, hasta los 40 años de edad se sueldan las dos vértebras. Ya no hay coxigia 1, coxigia 2, ya no hay. Es una sola coxigia. ¿Por qué? Porque este tejido fibroso hasta los 40 años se osifica. Entonces, esta articulación medio coxigia a los 40 años ya no existe. Ya se ha osificado. Es una sola vértebra. Ya no hay articulación medio coxigia. Eso es a partir de los 40 años de edad. Listo. Hasta aquí hemos llevado articulaciones de la columna. No quiero llevar rápido los movimientos de la columna y sus grados y las funciones de la columna vertebral. Voy a llevar eso el día martes y voy a empezar articulación sacroiliaca. Quiero que lean porque es complicado llevar esa articulación sacroiliaca. ¿Saben? Voy a avanzar. Primer haz ilioarticular, segundo haz ilioarticular, tercer haz, cuarto haz, inserciones de cada. Voy a llevar primer haz iliotransverso conjugado, segundo haz iliotransverso conjugado de saglas, tercer haz iliotransverso conjugado, cuarto haz. Voy a llevar ligamento axil, voy a llevar, ¿qué más? Ligamento iliolumbar superior, iliolumbar inferior. Voy a llevar ligamentos de frenos de la nutación. Voy a llevar el antero superior, es harto. Y voy a avanzar la siguiente clase, eso es harto. Entonces, para eso tienen que repasar sacro, el hueso ilíaco, y van a repasar las crestas. Cresta sacra media, cresta sacra intermedia, cresta sacra lateral. Fosas cribosas, primera y segunda fosa cribosa. Eso tienen que repasar porque la siguiente clase yo voy a avanzar eso y es medio complicado y peor de manera virtual, por lo menos en la práctica, en la pizarra se les podía hacer pasar y aprender. Por vía virtual me parece un poco complicado, pero yo voy a ir dibujando y voy a tratar de explicar lo mejor que se puede. ¿Ya? ¿Han escrito todo su nombre en el chat? Si han escrito todo su nombre en el chat, son las 8 en punto, ha terminado la clase, nos vemos el día martes y los que tienen práctica conmigo voy a volver a llevar esto el día de mañana, pero vamos a llevar de manera dinámica, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, ¿dijo Sí. algo del microparcial? ¿Yo? No. Sí, pero perdón, la pregunta, ¿sabe cuándo vamos a dar? ¿Vamos a dar o no? Cuando terminemos de avanzar inserciones musculares más, o sea, tengo que terminar articulaciones, entro a músculos y hasta músculos es un microparcial. Ya nos falta todavía, nos falta avanzar por lo menos 2 semanas más y viene recién microparcial. ¿Ya? Ya, está bien, gracias, doctora. Ya, de nada. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Listo. Entonces, nos vemos el día martes y los que tienen práctica conmigo nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Hasta luego, que tengan buenas noches. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Hasta doctora. luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. De nada, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Buenas noches. luego, buenas noches.